Oh, Wanda. ¡Ah! Hola, Rosa. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué ilusión! Muy bien, ¿y vosotras? Pues bien, bien. ¿Qué tal llevas el confinamiento? Bueno, está siendo muy productivo. No hago más que trabajar. Mira qué bien. Qué bien. Estás con tu nuevo libro, ¿no? Me dijiste. A punto de terminarlo. Bueno, espero. Qué bien, qué bien. Que va sobre pornografía, ¿verdad? Me dijiste. Este libro, sí. Todo entero es un monográfico sobre la pornografía. Y más que sobre, no es estrictamente solo sobre las representaciones pornográficas, sino sobre la propuesta que encierra la pornografía para las mujeres y para los hombres en el siglo XXI. Bueno, qué ganas de leerlo, qué ganas de que salga. Qué bien, Rosa, me alegro un montón. Que me hace mucha ilusión, tengo hasta pavo y todo de estar aquí contigo en Instagram. Anda ya. En serio, que me hace mucha ilusión. Mira, están aquí llegando un montón de gente, así que vamos a darle un poquillo de coba, porque están llegando, que estaba la gente súper emocionada, estaban las chicas muy emocionadas de que estuvieras por aquí con nosotras en las jornadas estas virtuales que nos hemos sacado de la manga, pero que yo creo que están bien y así también pues nos mantenemos un poquito unidas en estos días. Están fenomenal y además el abolicionismo de la prostitución, ahora que está en una buena posición, que está creciendo y que está en alza, pues tenemos que mantenerlo. Y este tipo de jornadas virtuales que estáis organizando y por las que, por cierto, os doy la enhorabuena, son estupendas. Ayer estabas ahí, ¿verdad? Que estuviste escuchando también a Bea, al final lo pudiste escuchar bien, ¿no? Lo pude escuchar muy bien y Bea estuvo estupenda. Y vosotras también, la verdad. Es que Bea es maravillosa, es maravillosa. Sí que lo es. Rosa, pues yo quería hablar, básicamente, de todas las cosas que, bueno, de todas no, imposible, pero de muchos de los temas que tú expones en tu libro, la prostitución, el corazón del capitalismo, y me gustaría que habláramos, que explicaras un poquito por qué es importante enmarcar la prostitución como una crítica no solo a la sociedad patriarcal, sino también al capitalismo. Y bueno, quisieras una pequeña introducción para las chicas que nos están siguiendo. Algunas seguramente habrán leído el libro, pero otras muchas no. Entonces, pues que nos contaras un poquito. Además, ahora que estamos con el tema de la izquierda, también tocar ese tema, el análisis que se hace, ¿no?, de la prostitución a veces desde la izquierda, que se deja de lado todo el análisis anticapitalista que conlleva también criticar la prostitución. Bueno, entonces son dos cuestiones. La primera cuestión es los vínculos que hay entre la prostitución y el patriarcado. Son unos vínculos muy claros porque la prostitución es una de las instituciones fundacionales del patriarcado. El patriarcado se constituye como sistema con una política de distribución de las mujeres. Una mujer para cada varón y unas pocas mujeres para todos los varones. Por lo tanto, tenemos matrimonio y prostitución como las dos grandes instituciones a través de las cuales transcurre la sexualidad, ¿no? Esta relación ha sido una relación que es fundacional, es constitutiva, inherente a la propia existencia del patriarcado, pero la característica que es nueva, con la que no habíamos contado, es que a partir del momento en el que empiezan las políticas económicas neoliberales, la prostitución va a sufrir una fuerte y significativa transformación. Esa transformación va a significar que la prostitución va a tener una dimensión económica porque se va a constituir en un sector económico, en una industria que la llamaremos, yo creo que muy correctamente, la industria de la explotación sexual, que va a funcionar de una forma muy parecida a cómo funcionan las multinacionales y que en muchos casos, y estoy pensando por ejemplo en Tailandia o en Camboya o en México o en Colombia y en general en Centroamérica o en Nigeria o en Rumanía, la prostitución, en la medida en que es además una economía ilegal, se va a convertir
en una estrategia fundamental de desarrollo para algunos países que no van a tener las suficientes posibilidades de competir dentro de la economía global. Es decir, que se sacrifica a unas mujeres, generaciones enteras de mujeres, para, bueno, pues para poder subir el Producto Interior Bruto, para poder enriquecerse, ¿no? Estos países. Sí. Se hace de dos formas diferentes, pero ya que dices eso, yo quería recordar cómo cuando le hicieron una entrevista a un ministro de Tailandia y le preguntaron por la prostitución, su respuesta fue: tenemos que sacrificar a una generación de mujeres para que el país avance económicamente. La prostitución es una industria inmensísima. Y no solamente la prostitución, sino la industria de la explotación sexual, que quiere decir que es la prostitución, que es la pornografía, y que son todos los negocios que están alrededor y que se alimentan de toda esta industria. Lo mismo casas de masajes, etcétera. Lo que me parece importante de esto es que los países, cuando eligen una economía ilegal, que en este caso es la prostitución, como una estrategia de desarrollo, lo suelen hacer siguiendo dos rutas que son diferentes. Por una parte, exportan a mujeres, las expulsan de sus sociedades, de sus comunidades, de los entornos en los que viven, y las suelen enviar a los países que Sousa Santos llama a los países centrales, a Occidente. Y esa es una ruta fundamental. Más del 90% de las mujeres que están en prostitución en nuestro territorio, en el territorio español, son mujeres que vienen de países que tienen altísimas tasas de pobreza y que han sido expulsados. ¿Por qué que han sido expulsadas? Porque es muy importante que estas mujeres vengan para sus países, porque estas mujeres mandan remesas de dinero y las remesas de dinero son un auténtico balón de oxígeno para las economías, reactivan el consumo. Pero estos países también tienen otra estrategia que es complementaria y es organizar una prostitución autóctona para recibir turismo de explotación sexual precisamente y en mucha gran medida de países como Alemania, de países como España, de países como Holanda, que van a dejar también ingresos, que van a dejar dinero en ese país de destino. Por lo tanto, yo siempre me gusta muchísimo decir que tenemos que quedarnos con esta imagen. Mujeres que viven en países con altas tasas de pobreza, mujeres que viven situaciones de pobreza extrema, migran hacia estos países y al mismo tiempo los varones de nuestros países hacen la ruta contraria, buscando muchas veces a niñas, adolescentes, a mujeres cuyas necesidades son tan acuciantes que no les van a decir que no a ninguna de las prácticas sexuales que ellos les propongan. Totalmente, Rosa, me encanta escucharte. Están por aquí las chicas diciendo que qué gusto escucharte, que no sé si lo estás leyendo, pero están todas diciendo eso. Estoy dando un poquillo los comentarios. Y claro, al final la sexualidad femenina es considerada una mercancía, que es lo que ha puesto también sobre el capitalismo sobre la mesa, ¿no? Que ya no se trata solo de por qué ha cambiado tanto la prostitución con el auge del capitalismo y el capitalismo neoliberal. Vamos a ver, para el feminismo es prioritario en este sentido entender los dos procesos que son complementarios, que son las dos caras de la misma moneda de las mujeres que están en prostitución. Por una parte, las mujeres que están en prostitución son entendidas por los varones y por las sociedades patriarcales como cuerpos, como pura sexualidad. Por lo tanto, se las objetualiza. Pero las políticas económicas neoliberales a esa objetualización la han doblado de mercantilización. Los cuerpos de las mujeres son mercancías. Parecía que el mercado, las políticas económicas neoliberales lo que han hecho ha sido extender el mercado todo aquello que han podido. Lo vemos, ¿no?, con la educación. Ahora lo estamos viendo desdichadamente, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, ¿no?, con la sanidad.
Eso es algo que lo vemos, ¿no?, con muchísima claridad. Pero pensábamos que los cuerpos de las mujeres eran, como dice Rita Segato, aunque no lo dice referido a la prostitución, era el último espacio de soberanía que tenían los individuos. Los cuerpos son sagrados, pero lo que está haciendo el capitalismo neoliberal es introducir los cuerpos de las mujeres en el mercado como si fuesen mercancías. Cuando hablas de plusvalía sexual, Rosa, ¿a qué te refieres? Bueno, una de las cosas que oímos mucho por parte de quienes consideran que la prostitución debiera de ser regulada o debiera de ser legalizada es que es lo mismo fregar escaleras o fregar váteres que estar en prostitución. Y yo creo que es importantísimo entender que no es lo mismo. Y no es lo mismo porque cuando una mujer o cualquier persona está limpiando escaleras o está limpiando váteres, de ese trabajo se obtiene plusvalía económica. Pero cuando se está en prostitución, además de obtener plusvalía económica, se obtiene también plusvalía sexual. Por lo tanto, la explotación de las mujeres que están en prostitución es doble. Es la misma explotación que podría tener un trabajador, pero además tiene un carácter adicional y es la constitución de su propio cuerpo y de su propia sexualidad como mercancía. Entonces, esa es la plusvalía sexual. Durante los años 70, tú hablas también en tu libro que vivimos la llamada revolución sexual, sin embargo que fue una revolución sexual fallida para las mujeres, aunque el feminismo radical puso sobre la mesa temas muy importantes, el contrato sexual, etc. Al final el patriarcado se las buscó y se las ingenió para llevarlo de nuevo a su terreno. ¿Podrías explicar un poquito por qué realmente las mujeres no hemos vivido una revolución sexual real? Sí, bueno, este proceso fue un proceso bastante complejo. Y fue un proceso bastante complejo porque tiene dos caras. Por una parte, a partir de los años 60 va a tener lugar en Occidente lo que se ha conceptualizado con el término de revolución sexual. La revolución sexual fue una propuesta política de lo que vamos a llamar, de lo que se han llamado, de lo que ellos mismos se han querido autodesignar como la nueva izquierda. Y más concretamente, no como toda la nueva izquierda, sino como los varones de la nueva izquierda. La nueva izquierda tenía la pretensión de hacer transformaciones de fondo dentro de la sociedad, no solamente a través del poder político, sino que querían transformar toda la estructura de valores, ¿no?, las mentalidades. Y consideraban que un elemento clave era liberarnos de una sexualidad que ellos estimaban que era una sexualidad muy opresiva. Y las mujeres estuvieron de acuerdo en que la sexualidad que estaban viviendo era una sexualidad opresiva. Cuando se pusieron a definir qué era una sexualidad opresiva, los hombres y las mujeres no llegaron a estar de acuerdo, porque para ellos la sexualidad opresiva era la de que las mujeres estuviesen en una situación de disponibilidad sexual para ellos, mientras que para ellas la revolución sexual significaba no estar disponibles sexualmente para ellos, de modo que eran dos propuestas distintas. Sin embargo, es muy importante también tener en consideración que en esa década, en la década de los años 60, 70, hubo una propuesta también, por ejemplo, en el informe Haidt, etcétera, hubo una propuesta de que el sexo tenía que ser placentero para ambas partes, que los hombres y las mujeres merecían tener un sexo, una sexualidad que fuese gratificante, compartida y recíproca. Lo que creo que podemos decir sin ningún género de dudas es que esta propuesta, que fue una propuesta que tuvo cierta entidad, es la que está siendo clausurada hoy por la pornografía, por la prostitución y por el conjunto de la industria de la explotación sexual. Porque la pornografía lo que está proponiendo no es un sexo ni una sexualidad recíproca y compartida,
no está proponiendo la sexualidad como un espacio de igualdad para hombres y para individuos, sino que lo está clausurando y la está sustituyendo solamente por una sexualidad gratificante que se dobla de poder de los varones. Sí, que además, bueno, es una sexualidad basada en la violencia, ¿no? Que siempre, a mí siempre me sorprende esa, bueno, pues esa obsesión por vincular la sexualidad con la violencia dentro de lo que son los parámetros patriarcales, que nada tiene que ver, ¿no? El sexo con la violencia, como lo entendemos las feministas y como lo entendemos como algo que es gratificante para ambos y que nos une, ¿no? Sin embargo, hay una deshumanización total de la sexualidad y eso, si bien es verdad que ha sido toda la vida, ¿no? Que viene de lejos a raíz del auge de la pornografía, etcétera, se está acentuando muchísimo más. Sí, sí se está acentuando. Hoy, bueno, ya lo decían, ¿no? Nuestras maestras, ¿no? Andrea Dworkin, Catherine McKinnon, Adrienne Rich, ya explicaban con muchísima claridad que la violencia sobre todas las cosas que la pornografía sobre todas las cosas era violencia. En la pornografía hay un profundo, arraigado discurso de odio de las mujeres. La pornografía tiene una propuesta de destrucción de lo femenino. Tiene una propuesta de entender lo femenino como lo insignificante, como citaría Celia Morós, refiriéndose a otra cosa que no es la pornografía, como el no ser. Los grandes imaginarios que está produciendo en el siglo XXI la pornografía son imaginarios en los que se exalta la violencia contra las mujeres hasta extremos realmente inimaginables y además con una característica. Hace varias décadas la pornografía era consumida por un porcentaje bastante reducido de varones. Hoy la pornografía es un fenómeno global en el que el 70% como mínimo de nuestros adolescentes consumen pornografía. De modo que tenemos que hacernos una pregunta y la pregunta es ¿qué efectos va a tener para las próximas generaciones el consumo tan generalizado y tan intenso, porque algunos los ven muchísimas horas, de pornografía? Bueno, ya de hecho ya lo está teniendo Rosa y tú lo sabes bien y nosotras también, que además los niños están empezando a consumir pornografía desde los 8 años, según los últimos estudios, y ya se ven esos efectos, ¿no? Estamos hablando de que la sociedad avanza, que el feminismo va avanzando, etcétera, y sin embargo en materia de sexualidad parece que incluso retrocedemos, porque además es como que existe, como que no tiene nada que ver, ¿no? Parece que se ha separado la idea de igualdad, la idea de ir hacia una sociedad más feminista, con el tema del sexo. El tema del sexo parece que va aparte y que nadie se puede meter en la sexualidad. Se nos tacha enseguida de puritanas, de mojigatas, de moralistas, etcétera. Pero volviendo al tema de la revolución sexual, ¿cómo puede ser que se nos colara? Porque es lo mismo que está pasando un poco ahora, ¿no? ¿Cómo puede ser que se nos colara una falsa idea de revolución sexual y que no lo hayamos superado todavía? Porque el feminismo radical sí que lo tenía muy claro y lo sigue teniendo muy claro a día de hoy. Sin embargo, parece que el patriarcado moderno se va reinventando y se va adaptando al medio, ¿no? Para seguir engañándonos y para seguir colándonos su violencia y su jerarquía al final, manteniendo la jerarquía. Bueno, la primera cosa es que creo que de todas las grandes teorías feministas que ha habido en los 3 siglos de historia que tiene el feminismo radical tiene una extraordinaria capacidad explicativa porque su propuesta es que la sexualidad es el núcleo sobre el que se asienta y se edifica la dominación masculina. Y yo creo que, es decir, la sexualidad es la piedra de toque, es aquello que hay que controlar, la sexualidad y la reproducción. Las dos cosas, ¿no? Claro, por eso es por lo que el feminismo radical, a pesar de que surgió hace 50 años, está teniendo un proceso de reivindicación tan poderoso,
El feminismo radical es reivindicado porque la realidad confirma el análisis adecuado y correcto que hizo el feminismo radical sobre la opresión de las mujeres. De modo que en ese sentido yo creo que es muy difícil plantearnos la posibilidad de hacer una buena teoría feminista si no utilizamos instrumentales teóricos del feminismo radical. Eso yo creo que eso es fundamental. Me habías preguntado algo más, pero es que no me acuerdo, se me ha ido. No te he preguntado, estaba hablando de eso, de cómo nos lo pudieron colar entonces, porque mucha gente piensa que realmente sí que hubo ya una revolución sexual y que las mujeres somos plenamente libres a nivel sexual, etcétera. Sin embargo, al fin es mentira, porque lo que tú comentas siempre, ¿no? y en tu libro, es que al final solo sirvió para darles más libertades a los varones y para no darnos absolutamente, prácticamente ninguna libertad a nosotras, sino nada más que, convertirnos en objetos en que fuéramos todas putificables, ¿no? Al final, que fuéramos todas, putificables, podríamos decir, y pornificables también, ¿no? Al final es como que es una sexualización, hipersexualización de las mujeres, que ya per se estábamos sexualizadas desde siempre, ¿no? Pero eso todavía a día de hoy no está superado, que es lo que me llama la atención, que sigamos ahí, en el mismo debate, incluso con gente que dice ser feminista. Creo que aquí es extraordinariamente importante el significado que está teniendo el capitalismo neoliberal. Porque yo creo que cuando el capitalismo industrial se transforma en capitalismo neoliberal, en ese momento se está viviendo una época de crisis de legitimación patriarcal. El capitalismo neoliberal lo que va a hacer va a ser tomar algunas demandas patriarcales, vehicularlas y convertirlas en un grandísimo negocio. Y esto no había ocurrido nunca. La alianza entre patriarcado y capitalismo ha sido siempre una alianza de interés mutuo. Los sistemas de poder establecen alianzas, ¿no?, para multiplicar el poder que tienen, pero yo creo que ahora estamos viviendo quizá una situación inédita, porque el patriarcado siempre había liderado sus propias demandas y el capitalismo las suyas. Y yo creo que ahora, en el siglo XXI, el capitalismo neoliberal está liderando algunas de las demandas patriarcales, porque parece que el patriarcado no tenía la suficiente legitimidad como para poder acometerlas en solitario. Entonces, esto es lo que es nuevo. Aún así todo, por hacer una pequeñísima apreciación, la revolución sexual cuajó como una revolución de la sexualidad que beneficiaba mayoritariamente a los varones. Sin embargo, las mujeres hicimos una lectura a nuestro favor de esa revolución sexual. Quienes pudimos hacerla, que no todas las mujeres han podido hacerla, ¿no? Eso es probablemente lo que nos permite hacer el tipo de análisis también que estamos haciendo ahora, y eso es lo que nos permite que muchas de nosotras tengamos unas vidas libres, ¿no? Lo que pasa es que ahora, claro, el capitalismo no solamente está metiendo en el mercado nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, no solamente está metiendo en el mercado la hipersexualización de lo femenino, sino que además ha creado un tipo de posición ideológica que aquello que es explotación lo hace legible como libertad individual. Y eso también no había ocurrido nunca. Y este elemento, esta lectura, es la que indudablemente ha entrado en el feminismo, ha contaminado al feminismo y ha abierto posiciones que sencillamente hace 50 años no eran posibles. O sea que, en realidad, cuando decimos que luchamos contra la prostitución, estamos luchando también contra el capitalismo. Por supuesto. A mí me gusta muchísimo decir que si lográsemos una ley como esta en la que hemos estado trabajando
y que, por cierto, aprovecho para decir que el día 26 de septiembre vamos a hacer una movilización estatal enorme, ¿no?, en Madrid. Bueno, yo creo que se me ha ido la idea, Teresa. Estar contra la prostitución también. Sí. ¿No? Se me fue con la manifestación del 26 de septiembre. Bueno, yo creo que sí, que sería, si tuviésemos la suficiente fuerza, si fuésemos capaces de elaborar una estrategia lo suficientemente fuerte como para hacer políticas abolicionistas de la prostitución, daríamos un golpe irreparable a uno de los sectores que en este momento globalizan la economía capitalista, como es la industria de la explotación sexual. De modo que abolir la prostitución, abolir la pornografía, es enviarle al mercado el mensaje de que nuestros cuerpos y nuestra sexualidad no son mercancías. Y eso es un golpe. Eso sí que me parece transgresor, Rosa. Bueno, más que transgresor, quizá habría que decir transformador, ¿no? Porque, mejor. Sí, me parece, porque al final, a mí no entiendo cómo muchas personas que se les supone un análisis anticapitalista, bueno, que de hecho se denominan anticapitalistas, después están a favor de la explotación sexual de las mujeres, ¿no? Es como algo que dices, bueno, en el análisis de clase, ¿dónde te lo has dejado exactamente? ¿Por qué ocurre eso, Rosa? ¿Cuál es tu teoría? Vamos a ver, bueno, esta es una reflexión que la tenemos que hacer obligatoriamente y la tenemos que hacer porque es bastante, ¿cómo podríamos decir?, bastante insólito que la izquierda más radical, dentro de que yo considero que ninguna izquierda de las que ahora existen son particularmente radicales, pero bueno, por llamarla de una manera, ¿cómo es posible que la izquierda radical no entienda que la prostitución y la pornografía colocan los cuerpos de las mujeres de maneras distintas dentro del mercado? Y cómo eso significa una mercantilización de nuestros cuerpos. Yo creo que esta reflexión es muy importante que la hagamos, y es muy importante que la hagamos porque yo no pienso en que toda la izquierda que es partidaria o que lee la prostitución como un acto de libertad individual, yo no creo que toda esa izquierda lo haga de mala fe. Hay una parte que es indudable que la hace que es de mala fe, eso yo no tengo ninguna duda, ¿no? El interés que tienen los varones, ¿no? Claro, y porque también pertenecen al lobby, muchos de ellos, o apoyan el lobby, claro. Apoyan el lobby pro prostitución de maneras que son muy diferentes. Yo creo que la idea de la prostitución como un acto de libertad, en lugar de como un acto de explotación sexual y de explotación económica, tiene que ver con dos procesos que ha vivido la izquierda y que han sido procesos que casi han tenido lugar al mismo tiempo. El primero de ellos, por decirlo así, fue que ha sido que la izquierda ha perdido el sujeto político. Hasta los años 60, el sujeto político de la izquierda era la clase obrera. Pero todos los cambios que introducen las transformaciones del capitalismo van a fragmentar de una manera extraordinaria la clase obrera y van a perder el sujeto, porque una parte de esa clase obrera se va a percibir a sí misma como clase media, no se va a identificar con los objetivos, ¿no?, de lo que era la clase obrera. Entonces, cuando la izquierda toma conciencia, sobre todo la izquierda más radical, lo que ellos se denominaron a sí mismos como la nueva izquierda. Cuando la nueva izquierda toma conciencia de que se ha quedado sin su sujeto político, lo va a buscar en las partes más vulnerables, más explotadas de la estructura social. Lo van a buscar en las putas, que dirán ellos, en las trans y los trans, es decir, en todos esos
sectores, en todos esos grupos minoritarios que viven una situación de explotación tan significativa como que casi no tienen ni siquiera posibilidades de acceder al mercado de trabajo. Eso por una parte, ¿no? Y ahí encontramos cómo la nueva izquierda va a reivindicar a las putas, va a reivindicar a las mujeres que están en prostitución y las va a reivindicar como un grupo fuertemente vulnerable, fuertemente explotado, lo que pasa que explotado de una manera muy genérica, porque solamente identifican algunas estructuras de dominio, pero no identifican otras. Al mismo tiempo va a tener lugar otro proceso. En los años, al hilo de mayo del 68, cuando surge la nueva izquierda va a surgir anclada a dos imaginarios. El imaginario de la redistribución, que ha sido históricamente el imaginario político de la nueva izquierda, y el imaginario del reconocimiento. Cuando surge la nueva izquierda, están teniendo lugar las luchas de los negros por los derechos civiles en Estados Unidos. Lo que va a ocurrir es que cuando este proceso se da, aparece el capitalismo neoliberal, aparecen las primeras políticas económicas neoliberales que van a dejar arrumbado en un lado de la historia el imaginario político de la redistribución, y la nueva izquierda se va a ver presa solamente de otro imaginario, el imaginario del reconocimiento, es decir, el imaginario de la identidad, es decir, el imaginario de los grupos que están oprimidos. Yo creo que estos dos procesos son los que llevan a los sectores que se autodenominan anticapitalistas y que a mi juicio no lo son, o no lo son en esto y lo serán en otras cosas, eso no lo pongo en duda, son los que les lleva a analizar la prostitución no desde las estructuras de poder, sino desde los individuos, en este caso las mujeres, que componen ese colectivo social tan explotado que es el colectivo de las mujeres que están en prostitución. Qué interesante escucharte, Rosa. Me gusta muchísimo. Están por aquí diciendo justamente qué clase magistral nos estás dando por aquí por Instagram. Así que estamos encantadas. Y yo también te quería preguntar, que también lo tratas en tu libro, que también tiene influencia en esto la academia, la universidad, etcétera, en dar por bueno estos postulados que son más individualistas, que son de no ir a la raíz, de no ir a lo colectivo, sino de quedarnos en eso, en libertades personales, en no cuestionar realmente el origen. Esto en la universidad, últimamente, el último año hemos tenido, ¿verdad?, ya en la universidad aquí en España, bastante tema con esto. ¿También tiene que ver en que los grupos de izquierda quizás no se enteren muy bien todavía de qué va esto, no puedan hacer un análisis adecuado? ¿Crees que tiene relación o no? Bueno, yo creo que lo de la universidad lo de la academia tiene muchos elementos. Tiene muchos elementos para poder explicarlo. Mira, hasta hace prácticamente poco más de una década, la mayor parte de las investigaciones sobre prostitución que se hacían en la universidad tenían una perspectiva claramente regulacionista. Pero no podemos olvidar que estas investigaciones se hacían en un contexto en el que, tras la caída del muro de Berlín, las teorías críticas van a perder muchísimo espacio en la universidad. Van a ser colocadas en los márgenes de la academia. Y el feminismo es una teoría crítica, ¿no? Las dos grandes teorías críticas, ¿no?, de la modernidad son indudablemente el feminismo primero, un siglo antes, y después el marxismo, y también el anarquismo. Por eso la caída del muro de Berlín va a ser un golpe irreparable. Bueno, irreparable no, porque yo tengo la impresión de que no se puede hacer teoría crítica sin la utilización de los materiales intelectuales marxistas. Es imposible.
Si queremos entender lo que es la estratificación social, no podemos prescindir del marxismo. Por poner un ejemplo, si queremos saber lo que es la plusvalía, no podemos prescindir del marxismo. Si queremos saber, en fin, pero bueno, este no es el objetivo, ¿no? Yo lo que quería explicar es que con la caída del muro de Berlín, la teoría crítica va a desaparecer, no del todo, pero se va a recolocar en los márgenes. En la última época del franquismo y a lo largo de todo el proceso de la transición democrática, el marxismo va a tener una presencia muy fuerte dentro de la universidad. Y después, bueno, yo creo que es en ese espacio, en ese vacío en el que el marxismo va a desaparecer, casi, o por lo menos se va a reducir mucho, en el que van a aparecer y van a tener un espacio nuevo las investigaciones sobre prostitución desde una perspectiva regulacionista. Y va a haber un tiempo en el que van a ser mayoritarias, hasta que hace aproximadamente una década, dentro del movimiento feminista ha ido creciendo las posiciones abolicionistas. Y ha habido muchas organizaciones dentro del feminismo que han hecho del abolicionismo de la prostitución un objetivo político, en algunos casos preferente, pero en otros importante. Cuando esto pasa es cuando en la universidad se comienzan a hacer investigaciones sobre prostitución desde una perspectiva abolicionista. Y hemos tenido la suficiente fuerza, porque nos la ha dado el movimiento feminista, la suficiente fuerza de poder construir lo que yo creo que podríamos denominar quizá los cimientos, ¿no? Los cimientos que tenían raíces ya en el 19, el abolicionismo está en el corazón del feminismo. Ayer nos lo contó Bea. Sí, la escuché. Hemos podido construir un marco teórico interpretativo en el que la prostitución es analizada como explotación sexual y como explotación económica, en el que entendemos el papel que juega la prostitución dentro de la configuración del capitalismo, dentro de los procesos de globalización capitalista, en el que estamos también entendiendo cómo se está rearticulando el patriarcado y la masculinidad hegemónica y cómo la prostitución y la pornografía son fundamentales en esa rearticulación. Todo esto, por primera vez, yo creo, es decir, en la medida en que somos unas cuantas las que estamos en la universidad, estamos trabajando en esta dirección y ciertamente pues no tenemos un espacio más que en los márgenes, pero con el poco espacio que tenemos estamos generando bibliografía y estamos generando fuerza. Pero es muy importante también entender que si las mujeres que estamos en la universidad podemos hacer este tipo de investigaciones es porque tenemos un lugar, porque tenemos unos pilares, tenemos un espacio que nos cobija, que nos da la posibilidad de pensar en clave abolicionista, y esto es el abolicionismo que está creciendo en el interior del feminismo. Totalmente. Os dejan en los márgenes, pero ya os hacéis hueco vosotras y ya os hacéis oír y lo que hacéis es maravilloso. Por eso, el año pasado, cuando hubo todo este debate con el tema del debate, que no era un debate, ¿no? Desde su propio título, ¿no? Que hablaban de trabajo sexual, se puso sobre la mesa, Rosa, mucha gente hablaba de que que todo es discutible, debatible en la universidad, que se deben escuchar todas las voces, y lo hemos hablado 1000 veces, ¿no? Pero para que si hay alguna por aquí que todavía no se ha enterado muy bien de por qué no todo se puede discutir, o no desde todas las perspectivas, ¿no? Porque es inaceptable que en una universidad se hable de trabajo sexual, ¿no? Al final es un posicionamiento desde cómo estaba, bueno, pues articulado el debate, que como digo no era un debate. Si lo puedes explicar un poquito, tú que estabas dentro en primera persona, pues estaría genial. Vamos a ver, yo creo que hay gente de buena fe que considera que la prostitución, que el análisis de la prostitución tiene que pasar por humanizar
las condiciones de vida de las mujeres que están en prostitución. O sea, eso es indudable, eso forma parte de nuestra, ¿no? De nuestro... Que hemos pensado todas y lo que pensamos todas en un Sí, principio antes de tener herramientas y... Claro. Efectivamente, eso ha formado parte de la vida de casi todas las feministas que hoy somos abolicionistas y que nos sonaba bien la idea de los derechos para las mujeres que están en prostitución, ¿no? Esa música nos sonaba muy bien porque ciertamente es una música que tiene una retórica indudablemente izquierdista. La retórica. Otra cosa es lo que hay debajo de la retórica. Entonces, yo creo que la universidad no tiene por qué cerrar las puertas a quienes de buena fe consideran que hay que humanizar las condiciones de vida de las mujeres que están en prostitución. Lo que ocurre es que las jornadas que se presentaron en la Universidad de Coruña eran unas jornadas que, bajo mi punto de vista, atendían a un presupuesto distinto. No se trataba de humanizar las condiciones de vida, ese es el análisis que yo hago, sino que en realidad esas jornadas respondían a una demanda extraordinariamente vital e importante que tiene el lobby proxeneta. Y es que el lobby proxeneta necesita cada vez más mujeres, porque si una gran parte de los varones, y en el Estado español el 40% de los hombres acuden a la prostitución, eso quiere decir que se necesitan muchas mujeres y que las mujeres tienen que ser diferentes. Las mujeres que estén en prostitución. Tiene que haber mujeres con cierta clase, eso es lo que dirán ellos, estoy hablando de sus demandas, ¿no? Entonces, la universidad es un lugar extraordinario por dos motivos distintos. Porque algunas mujeres, además en una época, ¿no?, en la que pagar una matrícula es extraordinariamente difícil y no quiero contaros lo difícil que es pagarse un máster, ¿no? Entonces, es enviar el mensaje a nuestras alumnas de que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera y que, por supuesto, ellas, si tienen alguna necesidad, pueden engancharse provisionalmente. Aunque en realidad sabemos que los enganches raramente son provisionalmente, que la industria genera mecanismos para que las mujeres se queden. Pero al mismo tiempo tenía otro mensaje, y es un mensaje para los varones, para los estudiantes. Y es el mensaje de que acudir a la prostitución está bien, porque es solamente un acto de consumo. Porque no es un hecho político, porque no tiene ninguna connotación política. Entonces, la propia composición de esas jornadas era tan evidente que estaban hechas para que estos dos mensajes se pudiesen desarrollar, que el movimiento abolicionista español puso el grito en el cielo, yo creo que con muy buen criterio. Yo creo que también y que era inaceptable. Que nada, que te mando un abrazo. Ahora corto y entra Zúa, ¿vale? Y vuelves a pedirle para entrar, Rosa. Un millón de gracias. Ahora mismo me conecto para seguir escuchándote. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo enorme y mil gracias. Chao. Ahora volvemos, chicas. ¡Rosa! Hola. ¡Ay, menos mal! ¡Qué susto! Es que no me salía la pantalla. Yo decía, pero ¿por qué tengo tan mala suerte con todo lo que la tengo yo que preguntar? Y las ganas de escucharte que tengo. ¡Qué bien te veo! ¡Qué bien! Están diciendo por aquí que quieren que las adoptes y que las tengas de discípulas en esa librería fantástica que tienes. Sí. Estás triunfando, causando sensación. No esperábamos menos, lo sabíamos. Mientras que van llegando, estaban preguntando, antes de seguir por lo que estabais comentando, estaban preguntando por aquí las chicas, algunas que no conocen la teoría marxista, ¿qué libro podríamos leer para las que no conozcan la teoría marxista, pero con una lectura de perspectiva feminista? ¿Qué libro les podemos recomendar? Pues, por ejemplo, hay un clásico que es Heidi Harman, sí, que es algo así como el desdichado matrimonio entre feminismo y marxismo y que se puede encontrar en internet, que son 30 o 40 páginas. Ese es uno de los clásicos que hay que leer. Otra feminista marxista es Sheila Robotham. Es que no me acuerdo de un nombre, pero os lo Nos lo pasas
Zila Eisenstein. ¿Cómo? Zila Eisenstein. Pero también, en realidad, la mayor parte, todas las feministas radicales de los años 70, todas su marco teórico, su marco interpretativo, era feminista, pero también utilizaron materiales de la teoría crítica, de la teoría marxista. Tú sabes que nosotras hicimos un vídeo al respecto de un libro muy famoso que se vende dentro de las estanterías de feminismo, que es un bestseller, que te lo encuentras en todas las librerías. A lo mejor no nos encontramos tu libro o los libros de las grandes referentes, pero sí nos encontramos siempre e inequívocamente Teoría Quijón. ¿Cuál es tu lectura sobre este libro y por qué si piensas que es un libro feminista? Vamos a ver, varias cosas que son, creo, que nos pueden ayudar a entender por qué ese libro realmente se ha convertido en un bestseller. Lo primero es que es un tipo de literatura feminista que se inscribiría en lo que se llama, no sé si bien o mal, pero es más o menos así, literatura de la experiencia, literatura experiencial. Son libros en los que no hay conceptos, en los que se habla de la experiencia propia. Y esos libros tienen la característica de que se leen con una extraordinaria facilidad. Sí. Porque son un poco, ¿no? Así un poco como autobiográficos, experiencial lo llamaríamos. Esa es la primera cosa, que facilita muchísimo la lectura. Pero hay una segunda cosa que yo creo que merecería la pena que nos detuviésemos para comprender, creo yo, el éxito de ese libro. Y es que ese libro es un libro hecho por una mujer que, por supuesto, considera que es feminista y que en muchos de sus aspectos lo será, en unos sí, en otros, en lo que tiene que ver con la pornografía y en la prostitución, bajo mi punto de vista, no lo es, ¿no? Pero la característica que tiene es que hay una propuesta clarísima por parte de esas posiciones teórico-políticas, por llamarla de alguna forma. Su marco teórico no está enfocado a la transformación de las estructuras de poder, sino está enfocado al empoderamiento del individuo que soporta las pesadas cargas de las estructuras de poder. Y son dos posiciones completamente distintas. Nosotras sabemos muy bien que por mucho que te empoderes y por muchos empoderamientos individuales que haya, las estructuras de poder no van a transformarse y no van a caer, a no ser que haya un proyecto político colectivo para que ponga su mirada en esas estructuras de poder. Virginie Despentes no habla de estructuras de poder. Virginie Despentes habla de yo no me voy a quedar quieta, no me voy a quedar parada, conmigo no van a poder, porque yo, aunque tenga que pagar un altísimo precio, voy a ser libre. Entonces, cuando las estructuras de poder son nos tienen, ¿no?, tan pillada la gente, son tan pesadas, parece que es más fácil cambiar la actitud uno mismo que cambiar esas estructuras de poder. Y este tipo de literatura, el hazte lo a ti mismo, el que no te gusta la pornografía porque es brutal, no importa, haz tu propia pornografía. Es un tipo de filosofía, es un tipo de pensamiento completamente funcional al capitalismo neoliberal. Porque el capitalismo neoliberal tiene un marco y una mirada que oculta, silencia, esconde las estructuras de dominio y sobredimensiona al individuo. Totalmente. Bueno, pues esto es lo que hace Virginie Despentes y muy probablemente lo hace de una forma involuntaria. Es un tipo de pensamiento que también está en Beatriz Preciado y que están en todos estos sectores que se mueven a caballo entre una izquierda alternativa y un feminismo que bebe mucho de la teoría queer y que bebe sobre todo que es un feminismo y una cultura posmoderna que está inscrita en un clima moral relativista.
Claro. A mí la verdad es que me voló mucho la cabeza porque lo has explicado brillantemente, están aquí aplaudiendo como locas, pero a mí me causó dolor personal leerlo porque creo que, como bien dices, es un libro que habla sobre la experiencia propia de esa mujer, relata violencia sexual, relata su experiencia dentro del sistema prostitucional, de la pornografía, y hay una parte que dice, que me parece muy peligrosa, que es esta parte de lo importante no es quién te está dañando, sino que tú consigas que no te duela. Y me parece muy peligroso porque invisibiliza a los victimarios, les quita totalmente la responsabilidad sobre sus actos y carga de responsabilidad a las víctimas. Entonces, por supuesto, es exactamente lo que estabas diciendo, que es un discurso peligroso porque va a favor siempre del poder y de los sistemas jerárquicos de presión, ¿no? Sí, lo que pasa que quizá, porque yo ese libro lo leí con la mirada de tratar de comprender por qué tantas chicas jóvenes se identifican con él, porque eso es lo que en última instancia tenemos que hacer. El libro, obviamente, la literatura que no nos gusta, obviamente, no la podemos prohibir, a no ser que, en fin, ¿no? Una otra cosa distinta no, y es mejor no prohibirla, simplemente mirarla como... Bueno, eso es, ¿no? Y yo creo que esta mirada, ¿no?, de comprender lo que engancha a la gente es que vivimos en un momento histórico en el que el dominio patriarcal y el dominio capitalista se ha hecho una trama tan poderosa que la gente siente en su propia piel, en su propio cuerpo, la imposibilidad de transformarla. Y entonces, frente a esa imposibilidad, desplaza ese cambio de las estructuras a ella misma, ¿no? Totalmente. Y en este sentido puede ser también, Rosa, ¿cómo decirlo? Pues que haya una necesidad de las mujeres y de las mujeres sobre todo que han sufrido violencia, de sentir que tienen algún tipo de poder sobre lo que les ha pasado. Hombre, es que eso es extraordinariamente importante, una violación, un acto de violencia, ¿no? No se vive de la misma manera en función de cómo se teoriza y cómo se racionaliza, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que Virginie Despentes lo que tiene es la idea de que quizá, analizándolo así, va a tener control sobre ello. Es falso, es completamente falso. Porque además Virginie Despentes es una mujer que vive una situación completamente excepcional. Porque aquí no estamos hablando de la experiencia breve de la prostitución de Virginie Despentes. Aquí de lo que estamos hablando es de millones de mujeres que son expulsadas de sus sociedades, de sus comunidades, de sus familias, que en muchos casos son vendidas para satisfacer los instintos de poder de los varones, ¿no? De los varones demandantes de prostitución. Y ahí hay una diferencia que es clarísima. De modo que, fíjate, Virginie Despentes nunca sería útil para las mujeres que están en prostitución. La lectura de su libro es útil para quien está en otra posición y es en la idea de que el elemento fundamental es el de la libertad sexual. Y a ese libro es al que está sirviendo en realidad. Ese libro sirve a la idea de la libertad sexual. Y me interesa mucho porque en realidad, si estas chicas, si me oís doble, voy a intentar hablar poco porque es que no me funcionan los cascos. Siguiendo con esta idea, me parece muy, muy importante esta creencia en este sector, voy a decir, de feministas, de que el deseo es innato y de que politizar sobre las industrias sexuales es de alguna manera
sobre todo hablando de la pornografía, que me gustaría que habláramos ahora, es de alguna manera coartar o censurar los deseos individuales. Que yo he escuchado un argumento así en un debate muy conocido en la televisión en el que tú estabas presente. Entonces sí me gustaría que habláramos un poco de si esto es verdad. Si podemos comprar la idea de que las mujeres tenemos innatos deseos de ser violadas, de ser humilladas, de ser vejadas, que es un poco lo que nos vende la pornografía, ¿no? Que hay mujeres a las que les gusta. Y también el tema de la prostitución está el estigma, ¿no? Es que hay mujeres que les gusta ser putas, ¿no? Es un poco sobre este relato de que el deseo es innato, ¿qué dirías tú? Bueno, los deseos se construyen, los deseos son construidos, evidentemente. Por eso los deseos y las fantasías sexuales que tenemos la gente, que tenemos en este caso las mujeres, no son las mismas en diferentes épocas históricas. Vamos a ver seguramente dentro de 30 o 40 años cómo las prácticas que aparecen en la pornografía se van a convertir en fantasías sexuales para generaciones de chavales y seguramente de chavalas. De modo que, siguiendo, ¿no?, esta cultura, ¿no?, de la izquierda y del feminismo, lo innato quizá no es mucho. Y lo construido, sin embargo, socialmente, históricamente, seguramente sí es mucho, ¿no? Entonces, no hay... las mujeres no tenemos el deseo innato de que ejerzan violencia sobre nosotras. Y los hombres, los varones, no tienen el deseo innato de ejercer violencia sobre las mujeres. Porque los deseos y las fantasías sexuales no pueden ser desvinculados de los sistemas culturales y de los sistemas de poder en los cuales los individuos nos inscribimos. Los sueños y las fantasías forman parte de la cultura, de las culturas en los distintos momentos en los que vivimos. Ahora bien, a mí lo que me interesa de esto es por qué sectores feministas o sectores que se autodenominan feministas, pero es seguro que sectores de la izquierda asumen relatos que no son nuestros. A mí me parece que esa es la idea clarísima, porque este tipo de relatos son los relatos que cuentan los puteros cuando les entrevistas, ¿no? Sobre esto podría decir muchas cosas Bea Ranea, que entrevistó a unos cuantos, ¿no? ¿Por qué las mujeres tenemos que asumir relatos que no son nuestros, sino que son relatos de un genérico que estructural y políticamente nos oprime? Y esto se ve con muchísima claridad en la pornografía. Porque vamos a ver, es posible que haya mujeres que, a las cuales les gusta que ejerzan violencia sobre ellas, sobre sus cuerpos, pero a todas, entonces de lo que estamos hablando es de otra cosa. De lo que estamos hablando es que ese tipo de opiniones están sustentadas en una ontología de lo masculino y en una ontología de lo femenino. Y como tú comprenderás, no hemos pasado 3 siglos de historia en el que hemos desarticulado la ontología de lo masculino y de lo femenino como propuesta patriarcal para ahora venir otra vez a decir que hay una ontología de lo masculino y una ontología de lo femenino. No, lo que hay en la pornografía es una propuesta de los sectores patriarcales más duros. Es una propuesta a la conciencia de nuestra época sobre cómo se tiene que redefinir lo masculino y lo femenino en un momento histórico determinado. Todos los momentos de transición, todos los momentos de cambio social o de cambio político, de cambio económico, cuando un mundo está muriendo y otro mundo está naciendo, siempre, invariablemente, esto lo dice con mucha claridad Celia Morós, también lo dice Genevieve Fraisse, esas sociedades que están experimentando esos cambios de paradigma se preguntan qué es una mujer y qué es un hombre. Bueno, pues las feministas tenemos una propuesta de lo que tiene que ser una mujer y lo que tiene que ser un hombre. Y la propuesta feminista es que no haya relaciones de poder entre los hombres y las mujeres, es decir, que no haya jerarquía patriarcal. La propuesta que hay en el porno, sin embargo, es una propuesta de
que haya no solamente jerarquía patriarcal, sino que haya una propuesta de definir lo femenino como lo insignificante, como lo irrelevante, y de definir lo masculino como poder. Y si en los varones ponemos el impulso del poder, el placer del poder, y en las mujeres ponemos la abdicación de sus propios deseos, tenemos un relato pornográfico. Las feministas no vamos a comprar nunca la pornografía mainstream. Nunca la vamos a comprar. Y no la vamos a comprar porque en el corazón de la pornografía hegemónica hay un poderosísimo discurso de odio hacia las mujeres. Y sería tan absurdo que el feminismo comprase ese discurso de odio como que el marxismo hiciese un análisis muy positivo de las grandes multinacionales. Absurdo. Tengo la piel de gallina. De escucharte y no soy la única. La característica que tiene el capitalismo neoliberal es, frente a otros capitalismos, frente al capitalismo industrial, por ejemplo, es que no va a tener éxito si no se cumplen dos características. La primera es la globalización de la economía. Esa es fundamental. La prostitución y la pornografía adquieren sentido precisamente en aquellos países que no tienen un aparato productivo que les permita engancharse a la economía global. Como no tienen ese aparato productivo, van a poner su mirada en las economías ilegales. Y ahí vamos a ver cómo la prostitución oscila entre ser la segunda, la tercera, en algunos casos la primera, de las economías ilegales que más beneficios tiene dentro del marco de esas mismas economías, más beneficios a escala global. Claro. Por lo tanto, la economía ha de globalizarse y para eso ocupa un papel estratégico la industria de la explotación sexual. Pero para el éxito completo y definitivo, que nunca llegará, ya lo aviso, del capitalismo neoliberal, se necesita que se globalice la cultura de la mercantilización. La idea de que no tiene por qué haber nada fuera del mercado si queremos que esté en el mercado. Porque el mercado funciona mucho mejor que el Estado y porque el mercado funciona mucho mejor que la propia sociedad civil. Bueno, yo creo que es importantísimo entender que si se llega a regular la prostitución, si la pornografía sigue esta dinámica brutal y cada vez mayor, ¿no?, que está siguiendo, eso es un dato inequívoco de que se está consolidando la idea de una cultura global de la mercantilización. Si llegamos a la conclusión de que nuestros cuerpos son una mercancía, de que no valen nada y que todo lo que valen es lo que valen dentro del mercado, que mi cuerpo no es sagrado, sino que mi cuerpo tiene el precio que me van a poner en el sitio que me pongan y quien me lo ponga, que me lo va a poner siempre un varón, por supuesto. Bueno, pues si eso sucede, entonces será que esa cultura de la mercantilización va a conferir finalmente el éxito global y total al capitalismo neoliberal. Pero eso no va a pasar. Porque no lo vamos a consentir. No pasará por más razones, probablemente, no sabemos, ¿no? Desde luego, igual tiene mucho que ver la pandemia esta que estamos viviendo, pero desde luego no va a pasar porque hay sectores de población que tenemos una fuerte conciencia crítica frente a las estructuras de poder, que las vamos a seguir politizando y que vamos a hacer pedagogía con aquellas personas que no se han distanciado críticamente de esas estructuras de poder. Nunca las feministas vamos a aceptar que nuestro cuerpo y nuestra sexualidad tienen que estar dentro del mercado. No lo vamos a hacer nunca. Y por esa razón, ¿existe una pornografía feminista? Vamos a ver, se habla de tres pornografías.
de la pornografía mainstream, que es el 90 y tantos %, que es la que está, la gratuita, que la ves, ¿no? Que es con la que se excitan los varones fundamentalmente, ¿no? Las 2/3 partes de quien ve, de los consumidores de prostitución son varones. Después hay otra pornografía que se llama posporno, y después hay otra pornografía que se llama porno ético, porno feminista, porno ecoporno y no sé cuántas palabras más, ¿no? Sí. Yo últimamente, yo lo que estoy escribiendo es sobre la pornografía mainstream, que es la más evidente, ¿no? Y que además se ha convertido en uno de los canales fundamentales para que los varones puedan acceder, por cierto, a la prostitución. He estado viendo últimamente bastante pornografía, esto que llaman porno feminista, ¿no? De, en fin, de Erika Lass, etc. Y tengo que decir varias cosas, en el entendido de que esto no es el objeto de estudio, ¿no? De mi investigación. La primera, que la pornografía, el porno feminista, es un porno que tiene menos violencia que el porno mainstream. Esa es una. Dos, es menos sórdido, porque la sordidez que invade el porno hegemónico es algo que te sobrecoge, ¿no? Entonces, aquí hay menos sordidez, los espacios son más cuidados. Dicen, yo esto no lo sé porque yo solamente sé lo que he podido ver, dicen también que las mujeres que trabajan en la pornografía y los hombres están, digamos, más, se ocupan, ¿no? De cuáles son sus condiciones de trabajo, de su salud, etcétera, ¿no? Ahora bien, dicho esto, dicho que yo esto no sé si es, pero que lo otro sí, porque yo lo he visto, creo que para entender el porno ético hace falta otras dos observaciones. La primera es que el porno ético, bueno, o el porno feminista o como lo llamen, no altera la jerarquía patriarcal. De fondo no la altera. Aunque sea más suave, aunque sea menos violenta, aunque sea menos sórdida, el esquema relacional es el mismo. Esa es la primera. La segunda es que los consumidores de pornografía, las 2/3 partes son hombres. Y una tercera parte, a veces muy escasa, por cierto, son mujeres. ¿De qué manera algunas mujeres más podrían ensanchar ese mercado y engancharse a la pornografía? Bueno, yo creo que el denominado porno feminista lo que hace indudablemente es enviar el mensaje de que puede haber un porno humano que puede ser útil para que las mujeres se exciten. Por lo tanto, ahí hay un asunto de mercado, de ensanchamiento del mercado, que yo creo que no podemos olvidarlo. Claro, a veces se nos olvida que el feminismo va de liderazgo. Claro. Y las cosas que no nos liberan como colectivo no son feministas. Bueno, por lo menos a mí personalmente no me parece que el porno autodenominado feminista, no me parece que es feminista, pero tampoco me parece que tenga interés para el feminismo. Así lo veo. Lo ves muy lúcido como casi todo. Que quiero que hablemos un poco del imaginario del reconocimiento, que yo conozco en los textos de Nancy Fraser, pero que está por ahí el tema de las identidades. Me gustaría saber qué crees que está ocurriendo con el tema de la teoría queer ahora mismo. Es un temazo. Quizá no tengo una visión tan catastrófica, ¿no?, como se tiene en algunos sectores del feminismo. Vamos a ver, lo primero que me parece que es muy importante es entender que la teoría queer no es una teoría feminista, como tampoco lo es el marxismo, como tampoco lo es la posmodernidad. La única teoría feminista que hay es la teoría feminista. Y luego la teoría feminista toma algunas herramientas
conceptuales del psicoanálisis, del marxismo, del anarquismo, etcétera, porque pueden ser útiles, ¿no?, para podernos explicar cosas. Entonces, la primera cosa es que la teoría queer no es una teoría feminista. La teoría queer tiene un propósito que es distinto. Y si perdemos de vista el propósito que tiene, no podemos entender cuál es el sentido de la teoría queer. Si tengo tengo 2 minutos, si me das 2 minutos... Te doy 3, lo que tú quieras. Me gustaría explicar cómo, creo que es en el año 84, creo que es el año 1984, que una antropóloga estadounidense, que se llama Gayle Rubin, escribió un texto que está en internet, que se puede leer, que se llama algo así como Notas para una teoría radical de la sexualidad. Lo publica en el año, creo que es el año 84, y esta era una mujer que se definía a sí misma como feminista y que había sido feminista, y ella tiene en este libro, en este texto, una tesis, y la tesis es la siguiente. Existe una cosa que se llama persecución sexual. Hay colectivos que están perseguidos por el tipo de sexualidad que tienen. ¿Cuáles son estos colectivos? Entonces ella dice colectivos gays, colectivos de lesbianas, colectivos trans, proxenetas, prostitutas, pedófilos. No estoy inventándome ninguna palabra, todas ellas las pone, ¿no? Ella considera que tanto el proxeneta como la prostituta, en sus palabras, son perseguidos sexualmente por el tipo de actividad sexual que ejercen. Bueno, este texto más bien, fue un texto muy importante en términos de legitimar las demandas LGTB. Ese fue el sentido que tenía. Esta mujer contribuyó a que se entendiese que la sexualidad que no es heteronormativa está sometida a procesos, indudablemente, además, antes y ahora, de persecución sexual. Hasta ahí muy bien. El problema es cuando ella formula cuáles son los colectivos que están perseguidos por sus actividades sexuales. Claro, poner en la misma línea y en el mismo plano a las mujeres que están en prostitución que a los proxenetas, en el mejor de los casos, es señalar que ese texto y esa autora tiene un profundísimo déficit normativo, porque no es lo mismo ser lesbiana que ser un pedófilo. Y no es lo mismo ser proxeneta que ser una mujer que está en prostitución. Es completamente distinto. Todo está englobado en actividades o sexualidades disidentes, pero no todo tiene el mismo valor. No tiene el mismo valor estar con un niño que tener una sexualidad con un adulto, por ejemplo. Esto fue en el año 84. Este texto fue extraordinariamente influyente. Y este texto, de alguna forma, es uno de los núcleos que van a hacer que exista una línea de reflexión feminista que considera que las mujeres que están en prostitución están ejerciendo una actividad sexual que no debe ser perseguida. Y esto fue en el 84, creo recordar, ¿eh? Y en el año 1990, Judy Butler va a publicar El género en disputa, y ahí va a dar una nueva vuelta de tuerca. Va a dar una nueva vuelta de tuerca, aunque se sitúa en la misma línea moral, en la misma línea política, y en parte también comparten argumentos, ¿no? Judy Butler lo que va a explicar es que el género, habíamos dicho las feministas, es una estructura de poder extraordinariamente coactiva para las mujeres, ¿no? Eso es lo que el feminismo, a partir del año 74 o 75, va a ser el análisis que hacemos. Una cosa es el sexo, otra cosa es la sexualidad y otra cosa es el género. Y las feministas lo que hemos querido es desactivar el género, porque el género es el conjunto de mandatos patriarcales para que nos comportemos de determinada manera las mujeres y los hombres. Lógicamente, las mujeres
desde el feminismo, lo que hemos querido es deshacer, desactivar esa estructura de poder que nos colocaba en una situación de inferioridad, ¿no? de subordinación. Después viene el tema de la sexualidad. Ese tema ya lo dejó bastante claro Leigh Rubin. Hay una sexualidad, como ella decía, en forma de pirámide, que es la sexualidad heteronormativa y monógama, y a partir de ahí se suceden unas disidencias sexuales que están perseguidas. La última de todas es la de la pedofilia. A medida que se va bajando, las sexualidades están siendo alternativas o disidentes, están siendo más perseguidas. Bueno, y después llegamos al sexo. Y lo que va a decir Judy Butler es que no solamente podemos desactivar el género, sino que también podemos desactivar el sexo. Y que el sexo, por lo tanto, es una elección, no es una imposición, digamos, biológico-anatómica, sino que es una elección. Me parece que esto es muy importante, eso es la teoría queer. Sí. Entonces, ¿por qué me parece que es importante? Porque el propósito que tiene la teoría queer, y lo dice la propia Judy Butler en el prefacio, cuando ella dice, estoy debatiendo con el feminismo o con la teoría feminista, es que ella no está hablando para nosotras. Ella no está hablando para el feminismo. Está hablando para el colectivo LGTB. Está hablando para las disidencias sexuales. Entonces, ese es el sentido que tiene la teoría queer. La teoría queer tiene como pretensión dotar de legitimidad las demandas, las disidencias sexuales, por una parte, pero también ofrecer un marco teórico para que puedan ser histórica y teóricamente entendidas. Dicho esto, a mí me parece que todo queda muy claro. Y lo que queda claro es que una cosa es la teoría feminista y otra cosa es la teoría queer. Ahora bien, dicho esto, que para mí está clarísimo, no podemos negar que hay sectores del feminismo que a lo largo de su historia han hecho alianzas teóricas y políticas con otros paradigmas que no era el paradigma feminista. Y hay un sector del feminismo que ha hecho una alianza teórica y política con la teoría queer. Al hacer esa alianza con la teoría queer, ha hecho una alianza con el movimiento LGTB y ha producido una especie de totum revolutum en el que no ha quedado nada claro cuál es el sujeto político del feminismo. Y yo creo que este es un tema que es importante para el feminismo, indudablemente. Yo creo que la realidad, por mucho que queramos manejarla, la realidad se impone. Y que la opresión de las mujeres está constituida a partir del control sexual y reproductivo de las mujeres por parte de los varones es innegable, y que en esa medida no se va a poder borrar lo que somos las mujeres, o no se va a poder borrar a las mujeres. Yo creo que me imagino que la propia realidad es tan clara, ¿no?, que lo confirma. Ahora bien, dicho esto, yo creo que es importantísimo que la gente entienda que hay dos movimientos sociales, uno el movimiento feminista y otro el movimiento LGTB, que no tenemos los mismos intereses, que a veces podemos confluir en algunos, que podemos compartir reivindicaciones en un momento histórico determinado. Claro, que una sociedad tenga la capacidad de ensanchar la libertad sexual es bueno para las feministas, es bueno para todo el mundo, y bueno para todo el mundo que no es Vox y que no es reactivo, no para los neofascismos, no para la derecha quizá más extrema, pero ensanchar la libertad de los individuos es bueno. Podemos coincidir, pero somos dos movimientos sociales, somos dos teorías, tenemos dos marcos teóricos y lo que es fundamental, tenemos dos agendas que son distintas. Y el feminismo que no acaba de comprender esto, lo va a tener que comprender sí o sí. Lo va a tener que comprender quiera o no quiera, porque nos vamos a encontrar indudablemente con la realidad, y la realidad nos va a colocar en nuestro sitio. Cada movimiento social tiene su sujeto político. Y yo siento que la izquierda lo haya perdido, pero bueno, esa es otra cosa. Claro, para mí ese es el problema, ¿no? Y de hecho, volviendo con el tema de Virginia Despentes, que el comienzo del libro
va directamente con esta teoría del reconocimiento, ¿no? Porque hablo para las putas, para las feas, para las gordas, para las solas, para las monstruas, para tal. Claro, está diciendo que lo que siempre habían sido los márgenes o los marginados o los invisibles, ahora se reivindiquen como sujetos y con el tema de la inclusión, el problema que vemos las feministas es que parece que dentro de los espacios feministas tenemos que incluir absolutamente todas las luchas, que el feminismo es la lucha por todas las luchas y que nuestros espacios tienen que ser cedidos en pos de otras minorías. Y eso yo creo que tenemos que dar una lucha, no sé muy bien cómo lo podemos hacer, pero a mí me disgusta muchísimo cómo los partidos, y me estoy refiriendo a Izquierda Unida, a Podemos y al PSOE, han abdicado. Cómo están haciendo concejalías y direcciones generales en las que comparten recursos las mujeres con el colectivo LGTB. Y por supuesto que todo el respeto hacia el colectivo LGTB es poco, pero el asunto no es ese, estamos hablando de agenda y de recursos. Y las feministas hemos luchado muchísimo para que se hagan algunas políticas públicas de igualdad, hemos luchado muchísimo para tener organismos políticos, organismos de igualdad que se hagan con recursos para que puedan humanizar un poco las condiciones de vida de quienes están peor, de las mujeres, ¿no? Para que puedan alterar las asignaciones patriarcales, porque las políticas de igualdad no son solamente para mejorar las condiciones de vida de algunas mujeres, sino también para luchar en el terreno de las asignaciones, de las heterodesignaciones en lo político, ¿no? Y los partidos han abdicado y hacen concejalías que son de igualdad y de diversidad. Y es que es fundamental entender que una cosa es el universo de la igualdad y otra cosa es el universo de la diversidad. Son dos realidades políticas, dos realidades ideológicas, dos movimientos sociales que son distintos. Y para decirlo de otra manera, las feministas queremos tener nuestros propios organismos de igualdad, queremos también tener nuestros propios recursos y desde luego el movimiento feminista quiere tener la capacidad de contribuir a diseñar esas políticas públicas. Brava, brava. Antes de irnos, esta es la última pregunta, lo prometo, que te llevamos aquí 2 horas, pero es que es un placer, Rosa. En este sentido, cuando vemos que se está introduciendo la terminología queer con el tema de personas menstruantes, personas gestantes, cuerpos feminizados, masculinizados, etcétera, en realidad... ¿no crees que hay un poco de mucho de invisibilización otra vez de las mujeres, de perdernos porque volvemos a no estar nombradas y de paso borrar el sistema de opresión en industrias como la prostitución, los vientres de alquiler y la pornografía? Porque estamos viendo que a las abolicionistas se nos ataca y se nos llama transfobas y es un discurso de odio que la mayoría de las veces es lanzado por estos mismos sectores, ¿no? De la izquierda, me refiero, para callar el discurso abolicionista. O sea, nos encontramos a regulacionistas lanzándonos estas acusaciones. Yo creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo para poder entender el fenómeno trans. En el sentido siguiente, yo... Este es el análisis muy provisional, por cierto, que hago, ¿no? Yo creo que el problema de la izquierda no está particularmente empujada moral y políticamente por su solidaridad y su identificación con las mujeres trans. Yo eso no lo creo, porque... como tenemos tantísima experiencia las feministas, que esa nueva izquierda y la vieja nunca lo hicieron, y cuando lo hicieron fue a regañadientes y porque les obligamos, evidentemente no voy a pensar ahora que de pronto... Yo creo que no tiene que ver con eso. Yo lo que creo que está ocurriendo es otra cosa. Yo lo que creo es que hay una lucha enorme entre
del movimiento LGTB hay una lucha para hacerse con las plataformas culturales y de recursos que tiene el feminismo para introducir su agenda política. Claro, eso se vería con muchísima claridad y estaría claro que las feministas diríamos que no. Entonces han decidido, así es como yo lo veo, y no estoy hablando de todo el movimiento LGTB, estoy hablando solamente de esos sectores que se entregan al mercado, ¿no? Que, en fin, que lo podemos ver el 28 de junio, en fin, ¿no? El feminismo pone en cuestión los cimientos del sistema patriarcal. El movimiento LGTB no pone en cuestión los cimientos del sistema patriarcal, a no ser que haga otro tipo de alianzas políticas. Bueno, yo creo que este sector del movimiento LGTB, que yo no sé cuán grande es, y que, para decirlo de esta manera, está entregado al mercado, y que eso no quiere decir que yo no me sienta proximísima a ese otro sector mucho más crítico, ¿no? Yo creo que están utilizando a las mujeres trans como objeto transaccional para entrar en el feminismo e imponer su agenda. Y su agenda es clarísima. La agenda de estos sectores LGTB que se han entregado al mercado es la agenda de la legalización de los vientres de alquiler. Es la agenda de la regulación de la prostitución. Y es la agenda del crecimiento de la pornografía. Entonces, el problema, bajo mi punto de vista, no está en las mujeres trans, el problema está en cómo las mujeres trans son utilizadas como un objeto transnacional por estos sectores de derechas, por esto que llamaban el gay capitalismo, para entrar en el feminismo y obligarnos a las feministas a que asumamos su agenda. No creo que nadie lo esté viendo, pero si alguien lo está viendo, no lo vamos a consentir. La agenda feminista la negociaremos, tendrá énfasis distintos en cada cultura, en cada parte del mundo, indudablemente, pero es una agenda que tiene que estar necesariamente diseñada para defender los intereses y las necesidades de las mujeres. El resto de los grupos tienen que ocuparse en construir su movimiento, sus plataformas culturales y sus organismos de diversidad para defender su agenda y para defender sus intereses. No lo van a conseguir. No, claro que no lo van a conseguir. Por supuesto que no lo van a conseguir. No lo van a conseguir porque las feministas hemos pasado, en fin, 70 años duró la lucha política sufragista. Y tuvimos la energía, la fuerza, la cultura política de resistir y finalmente, en muchas partes del mundo, conseguimos el voto. No nos van a distraer. Y con profesoras como tú, con maestras como tú, menos. Es que me tienes emocionada, voy a llorar y todo. No tenemos motivos para llorar, lo que tenemos son motivos para rearticularnos políticamente, movilizarnos, salir a la calle y hacer mucha pedagogía. Hacer pedagogía con la sociedad, pero también hacer pedagogía con esos sectores que se autodefinen feministas y que muchas de sus reivindicaciones, por supuesto que lo son. Y es importantísimo que expulsemos del movimiento el sectarismo. Es fundamental que hagamos, como diría Celia Morós, un pacto de señoras para no descalificarnos. Los enemigos no son mujeres que tienen otras posiciones, los enemigos son las estructuras patriarcales, son el genérico masculino que acude a la prostitución, que ve pornografía, que ejerce violencia, que refuerza la cultura de la violación. Entonces, esa energía no la tenemos que emplear en discutir entre nosotras. No puede ser hacer artículos en los que se insulte y se descalifique a otras mujeres, no puede ser, no debe ser, no forma parte de la cultura feminista. Tenemos que expulsar eso, pero también tenemos que expulsar ese tipo de sectarismo de o es exactamente lo que yo digo o lo demás no sirve. Ni con una posición ni con la otra se construye feminismo. Se construye feminismo dialogando, defendiendo nuestra agenda, discutiendo,
poniendo argumentos encima de la mesa y, por supuesto, haciendo lo que el feminismo históricamente ha hecho siempre. El lugar natural del feminismo es la sociedad civil, que quiere decir que el lugar natural del feminismo es la calle, las movilizaciones. Eres un tesoro que tenemos las feministas y no sabes qué orgullo saber que lucho en el mismo bando que luchas tú y aprender tanto de ti. Y es que no paro de llorar, así que me están llamando llorona y todo en los comentarios. Que muchas gracias, Rosa. De verdad, ha sido maravilloso. No sé si estás leyendo los comentarios, yo creo que no los has leído, pero quiero darte las gracias de parte de 300 mujeres que estaban escuchándote y de todas las que te van a estar escuchando a partir de ahora, porque lo vamos a colgar en YouTube para que te escuchen. De verdad, que no me llega la vida para agradecerte, no esta charla, sino toda tu labor, tus libros y tus enseñanzas. Muchísimas gracias a vosotras por haber organizado estas maravillosas jornadas abolicionistas y muchísimas gracias, infinitas gracias a las mujeres que se han puesto a escuchar nuestro diálogo.